Hola queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido fuertemente los titulares en el fondo de la prensa rosa y que está relacionada con dos de los actores más queridos y conocidos de la televisión turca. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Recientemente, imágenes privadas de la pareja fueron eliminadas de internet por una decisión judicial y en este video les contaré todos los detalles. Antes de sumergirnos en los pormenores de esta importante noticia, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle like al video si te interesa mantenerte al tanto de todas las novedades sobre tus celebridades turcas favoritas. Asegúrate de no perderte nada. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué fueron eliminadas esas imágenes sin permiso de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu? Todo comenzó cuando unas fotos privadas de la pareja, tomadas en un evento, fueron difundidas en las redes sociales sin su consentimiento. Como es de esperar, este tipo de situaciones no solo afectan la vida personal de los involucrados, sino que también pueden tener repercusiones en su vida profesional. La pareja, claramente molesta por la invasión de su privacidad, decidió tomar acciones legales para que esas imágenes fueran retiradas de Internet. Afra y Mert argumentaron que esas fotos no solo pertenecían a ellos, sino que la revelación de esos momentos tan íntimos sin su autorización era una violación de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad. En su demanda, ambos enfatizaron que este tipo de exposiciones no solo perjudican su vida personal, sino también su imagen pública y carrera profesional, ya que las imágenes privadas compartidas en plataformas como redes sociales y otros medios digitales pueden influir negativamente en la percepción que tienen de ellos tanto sus seguidores como el público en general. El tribunal, tras evaluar el caso, decidió actuar rápidamente. Determinó que las imágenes debían ser eliminadas de todos los sitios en línea, ya que la grabación y difusión sin autorización contravenían el Código Civil turco y la Ley de Protección de Datos Personales. Además, el tribunal advirtió que si se seguía difundiendo el contenido, se tomarían medidas legales adicionales contra los responsables. Tras la sentencia, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu compartieron sus reacciones en redes sociales. Afra expresó con emotividad: todos tenemos una vida privada, y vivimos nuestras vidas no para que todo el mundo las vea, sino para compartirlas con quienes realmente importan. Este tipo de publicaciones no autorizadas no solo nos afectan a nosotros, sino que también dan un mal ejemplo a la sociedad. Por su parte, Mert Ramazan Demir se mostró firme al decir: es necesario respetar la vida privada de todas las personas, no solo de los famosos. Este es un problema que no solo enfrentamos nosotros, sino también otras celebridades. No tuvimos otra opción que recurrir a los tribunales, y nos complace que la decisión se haya tomado con tanta rapidez. Es interesante ver cómo los actores manejan esta situación. Tras el revuelo que causó la difusión no autorizada de sus fotos, tanto Afra como Mert parecen haber decidido tomar medidas más estrictas para proteger su vida privada en el futuro. Se han mostrado firmes en que este tipo de incidentes no solo ponen en riesgo su privacidad, sino también la comprensión de la seguridad en el entorno digital, un área que debe ser tomada en serio en la actualidad. Este incidente ha puesto en evidencia un tema cada vez más relevante en la era digital: la protección de la privacidad de las celebridades. Vivimos en tiempos donde la vida personal de los famosos es constantemente monitorizada por sus seguidores, medios de comunicación y plataformas digitales, lo que hace que proteger su privacidad sea más difícil que nunca. La situación vivida por Mert y Afra no solo les afectó de manera personal, sino que también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre cómo las celebridades y los usuarios de redes sociales deben luchar por sus derechos de privacidad. El caso de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu también ha servido de ejemplo para muchas otras personas que, al igual que los famosos, pueden ver sus contenidos privados compartidos sin su consentimiento. Este resultado judicial es un paso alentador para aquellos que luchan por proteger su intimidad en el vasto y muchas veces invasivo mundo de las redes sociales.
Este incidente, que ha atraído una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, también ha dado pie a una reflexión más profunda sobre los límites de la exposición pública. Muchos seguidores de la pareja han expresado su apoyo, defendiendo que la vida privada de las celebridades debe ser respetada, al igual que la de cualquier otra persona. Algunos usuarios incluso mencionaron que, si bien los famosos suelen compartir parte de sus vidas en los medios, esto no justifica que se violen sus derechos y privacidad en ninguna circunstancia. La mayoría coincidió en que compartir imágenes sin autorización no solo es inmoral, sino también ilegal. No obstante, algunos opinan que los actores y celebridades, al compartir ciertas facetas de sus vidas con el público, deben estar preparados para que se revelen momentos privados. Aunque este argumento ha generado un debate, la mayoría se alineó en la postura de que la privacidad debe ser protegida a toda costa y que compartir imágenes sin consentimiento no debe convertirse en una norma. Este evento también ha traído consigo una reflexión sobre el impacto de la tecnología y las redes sociales en las vidas de los famosos. En un mundo donde las imágenes y videos pueden ser compartidos en cuestión de segundos, la necesidad de proteger la privacidad de los individuos es más urgente que nunca. Mert y Afra, al igual que otras figuras públicas, ahora se ven obligados a tomar precauciones adicionales para salvaguardar su intimidad y bienestar emocional, especialmente cuando sus carreras están en pleno auge. Con la decisión judicial a su favor, es probable que tanto Mert Ramazan Demir como Afra Zaraoğlu adopten una estrategia más cautelosa en el futuro. Es posible que opten por gestionar de manera más controlada su presencia en las redes sociales y sus interacciones con los medios, asegurándose de que su vida personal permanezca alejada de la mirada pública. Esta situación subraya lo importante que es para las celebridades proteger su bienestar personal y profesional en la era digital, y cómo pueden luchar por sus derechos sin que se vean invadidos. Este caso no solo es relevante para los actores turcos, sino también para todos aquellos que interactúan en plataformas digitales, donde las líneas entre lo público y lo privado son cada vez más difusas. Afra y Mert han logrado una victoria importante, pero lo más significativo de todo es que su lucha por la privacidad ha marcado un precedente en la protección de los derechos de los individuos en el mundo digital. Este suceso deja claro que la privacidad de las celebridades debe ser respetada y que los responsables de violarla deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. La lucha por los derechos digitales está más vigente que nunca, y este incidente ha hecho que más personas reflexionen sobre cómo proteger su propia intimidad en la red. Y es que, al final del día, todos merecemos el derecho a decidir qué compartir y con quién. Espero que este video haya sido informativo y útil para comprender cómo un incidente tan común en la era digital puede tener consecuencias tan profundas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir aprendiendo más sobre las vidas de tus celebridades favoritas. Hasta la próxima, y cuídate mucho.